Determinar la potencia de remolque de una estructura para que navegue a una determinada velocidad durante la fase de remolque, es decir, desde que esa estructura sale de puerto hasta que llega al emplazamiento para ser instalada, es un problema importante que se presenta a la hora de proyectar este tipo de estructura y sobre todo este tipo de transporte. Para poder hacer frente a este cálculo de la potencia que se necesita, es decir, cuántos remolcadores se van a necesitar, hay que estimar tanto la velocidad de navegación como el estado de la mar al cual nos vamos a enfrentar. Para mover esta estructura en el agua hay que ejercer una fuerza, lógicamente, que se resiste al movimiento, es decir, hay que vencer una resistencia al avance. Para vencer esta resistencia hay que remolcarla con una serie de remolcadores, y estos remolcadores pues, van a tener una potencia de tiro, es decir, que vamos a tener que deducir o que proyectar cuál va a ser la potencia de tiro necesaria para poder mover esa estructura en una barcaza, o bien si tiene flotabilidad con la propia estructura remolcada, desde el lugar en el cual sale construida hasta el lugar de emplazamiento. Daros cuenta de que el número de remolcadores va a depender de la velocidad a la cual queréis hacer el traslado, porque una empresa que se dedique al traslado de cargas pesadas va a ser penalizada en función del retraso. Es decir, son aspectos a tener en cuenta a pesar de que hay margen. Es decir, nuestro sistema de remolcadores y barcaza va a ser capaz de mantener la velocidad. A priori, si no hay olas, el problema no es difícil y puede hacerse una simulación numérica o basada en la experiencia de la compañía, o incluso mediante un canal de experiencias, para intentar prever el valor de la duración de la travesía. Pero, ¿qué pasa con las olas? ¿Qué pasa con un estado de la mar que a priori no tenemos una seguridad de cuál va a ser? La resistencia avanzando de nuestra estructura pues va a dividirse en dos partes: una resistencia en aguas tranquilas y una resistencia añadida cuando va a navegar en olas. En esta clase vamos a ver un poco más en detalle cuál es la resistencia que se puede calcular cuando nuestra estructura pues, va a navegar en olas. Siempre que tengamos una estructura o un barco que avanza en olas, se van a generar va a haber dos tipos de olas. La primera, que está asociada a la velocidad de avance, es decir, nuestro barco cuando avanza, pues va a generar unas olas, y también vamos a tener unas olas incidentes, puesto que la estructura va a estar navegando en un determinado estado de la mar. Ambas olas van a disipar una energía, es decir, que tenemos que aportar una energía, que en nuestro caso, como estas estructuras no van a estar propulsadas, la van a tener que vencer los remolcadores, para vencer esta energía disipada fundamentalmente por las olas. Existe una energía disipada por la fricción, por la superficie mojada, pero en comparación con la que producen las olas, pues esta pérdida de energía es mínima. Según las teorías clásicas de comportamiento de la mar, la energía disipada en forma de olas de un barco se compone de tres componentes, y todas estas están relacionadas con la energía suministrada por los remolcadores y forman parte de las distintas componentes de la resistencia añadida en olas. La primera componente es debido a los movimientos verticales, es decir, nuestra estructura va a tener una serie de movimientos: arfada, cabeceo, balance, guiñada, pero los fundamentales, los que más incidencia tienen en la resistencia añadida, van a ser los movimientos verticales de arfada y de cabeceo. La componente debido a estos movimientos verticales tiene que ver con la interferencia entre las olas que estos movimientos producen. A esto se llaman olas radiadas por la oscilación.
y va a haber también un movimiento de deriva, un movimiento de balance, pero las olas debidas a estos movimientos de deriva y balance son de mucha menor importancia que las que hacen los movimientos verticales de arfada y cabeceo. La segunda componente de resistencia es debida a la reflexión, es decir, todas las olas incidentes, nuestra estructura va a estar navegando en olas, van a recibir unas olas incidentes. Pues bien, estas olas incidentes se van a reflejar en la estructura y van a interactuar también con el resto de olas que está radiando el barco debido a los movimientos. Pues bien, estas olas que rebotan en la estructura también van a restar energía y se conoce como difracción. Es decir, las primeras se conoce como radiación y la segunda es como difracción. Son olas de corta longitud en comparación con las otras y no tiene tanta incidencia como la primera parte. Y por último, hay que considerar también en la resistencia añadida los efectos viscosos, debido a que los movimientos de nuestra estructura pues, van a estar amortiguados y ese amortiguamiento pues, también va a restar energía que ya os digo que tiene que aportar el sistema de remolque de la estructura. A modo de resumen, las olas incidentes que afectan a una estructura, a nuestra barcaza, a nuestra plataforma remolcada, pues provocan unos movimientos verticales y estos movimientos verticales producen unas olas que se llaman olas radiadas o el problema de la radiación. Y estas olas también se reflejan, es decir, rebotan, pues estas olas rebotadas crean olas difractadas, ¿de acuerdo? Quería haceros también notar que la parte fundamental es la radiación, es decir, los movimientos verticales. Fijaros en estas imágenes que tenéis a la izquierda. Son olas que inciden las de abajo en unas rocas y las de arriba en un barco que está parado. Y estas olas incidentes pues se están difractando. Y podéis ver, no se nota mucho cómo sí que cambia el campo de olas, se produce la sombra del barco y se produce la sombra de las rocas, cambiando el tren de oleaje. Pues bien, estas olas difractadas no están aumentando las olas incidentes, es decir, si lo pensáis, no están, o sea, es algo que es de segundo orden, es decir, sobre la energía disipada, pues en comparación con los movimientos verticales, que esa es una de las simplificaciones que tiene el problema de la resistencia añadida, pues estas olas difractadas no están teniendo un efecto demasiado grande y por eso fundamentalmente no se consideran. Es decir, fundamentalmente son los movimientos verticales los responsables de la resistencia añadida en olas. Estos tres componentes, la radiación por los movimientos verticales, la difracción o reflexión por las olas incidentes y los efectos viscosos, son las tres partes que componen la resistencia añadida en olas. De las tres partes, la menor es la viscosa, con lo cual pues es la que se puede eliminar, y porque esto es un problema que tendremos que simplificar para intentar resolver. Y por lo tanto, las componentes fundamentales son componentes potenciales, son componentes debidas a las olas. Este concepto, el mero hecho de quitarnos los efectos viscosos de en medio, es muy importante porque nos permite escalar, si ensayamos en un canal de ensayos, a la realidad sin necesidad de considerar los términos viscosos, es decir, simplificando mucho el problema. También podemos hacer cálculos numéricos y las leyes de semejanza que va a actuar va a ser la escala al cubo, como si de una fuerza o un peso se tratara. Igual os lleváis una idea de que estamos haciendo muchas simplificaciones en este problema, pero es que realmente es un tema muy complicado el tema de los movimientos.
Podéis ver aquí en pantalla algunas imágenes que se basan en cálculos numéricos en el dominio del tiempo y podéis ver a la izquierda cómo el campo de presiones, para empezar, no es simétrico. Podéis ver unas olas que están llegando de Amura, es decir, con una determinada dirección respecto de la proa, y podéis ver cómo el campo de presiones a una banda y a otra pues es diferente. Con lo cual, los movimientos que uno espera también que sean simétricos, es decir, que se incline a babor 10 grados y a estribor 10 grados, pues realmente no son simétricos. Siempre a una banda se va a inclinar más que a otra, aunque luego tengamos que suponer que es un valor medio. Pero cuando vamos al dominio del tiempo, cuando estamos propulsando un modelo en olas y estamos midiendo la resistencia añadida, pues el problema se complica. A la derecha podéis ver también cómo es el aspecto en la popa. Podéis ver también las zonas de alta presión en rojo, las zonas de baja presión en azul y sobre todo la popa, en la cual además de tener los efectos del casco, tenemos los efectos propulsivos. En un barco convencional, pues el fenómeno es realmente difícil de estudiar, difícil de analizar numéricamente, y este es uno de los motivos principales por los cuales estos cálculos de resistencia añadida o estos cálculos de comportamiento en la mar requieren tanto de ensayos experimentales. Debido a las simplificaciones realistas que estamos asumiendo, los resultados que se obtienen a partir de los ensayos con modelos pues son bastante creíbles y bastante fiables si se compara con los resultados numéricos que, por la complejidad del problema, llevan a tiempos de cálculo de CFD muy grandes, dado que estamos en el dominio del tiempo y hay que probar distintas olas para realizar diversas simulaciones, y luego las validaciones son también difíciles de realizar. Cuando se realizan ensayos de comportamiento en la mar, entre cuyas medidas está la de resistencia añadida, lógicamente además de movimientos y aceleraciones, la medida que se obtiene pues es esta que tenéis en la pantalla. Primero, para una determinada velocidad a la cual remolcamos nuestra estructura, vamos a tener primero unas medidas en aguas tranquilas, y el procesado de estas medidas pues es simplemente el valor medio de la resistencia que estamos midiendo con un dinamómetro a lo largo del tiempo. Es decir, esta resistencia podéis ver aquí que es prácticamente constante a lo largo del tiempo. Cuando ensayamos en olas regulares, pues vamos a tener que tirar distintas olas regulares para sacar una RAW, una respuesta en amplitud. Y para cada una de estas olas, para cada una de estas frecuencias, vamos a tener una medida de este estilo. Podéis ver la medida que va a ir subiendo y bajando, es decir, cuando la ola le va llegando aumenta la resistencia, cuando la ola va pasando a lo largo del modelo, de la estructura de la barcaza, la resistencia disminuye, viene la siguiente ola, vuelve a subir, se pasa, vuelve a pasar, pues tenemos esta amplitud oscilatoria en la resistencia. Pues bien, esta simplificación podéis ver aquí que es como muy sinusoidal, pero la medida de la resistencia realmente no es puramente sinusoidal. Sí es periódica, pero como habéis visto en las imágenes del CFD anteriormente, no es un problema simétrico. Es decir, la parte alta, cuando le llega la ola, pues la resistencia puede ser mayor que cuando pasa la ola. Con lo cual, la mejor manera de procesar esto, en vez de asimilar por una función sinusoidal o cosenoidal, es calcular un valor medio de la señal, con lo cual este sería el valor medio de la resistencia añadida en olas para una determinada ola, es decir, para un determinado periodo con una determinada amplitud. Pues bien, la diferencia entre el valor de la resistencia media en olas
menos la resistencia media en aguas tranquilas, todo esto para la misma velocidad, es lo que se conoce como resistencia añadida para esta ola regular. Haciendo este proceso para una serie de olas regulares, tenemos la respuesta en frecuencia, el operador de respuesta en frecuencia, lo que se denomina la RAO, de resistencia añadida. Hasta ahora hemos visto cómo para una ola regular, mediante un ensayo de remolque y también un ensayo de remolque en olas regulares, conseguimos medir de una manera bastante sencilla la resistencia añadida en olas, es decir, la resistencia extra que hay que sumar para una determinada velocidad ante el efecto de una ola regular. ¿Cómo montamos esto para extrapolarlo a la realidad? Porque en la realidad se va a navegar en un mar irregular, es decir, un mar formado por olas de muchas frecuencias y longitudes de onda y también muchas amplitudes. Vale, pues para eso tenemos que utilizar la teoría de funciones de transferencia y lo primero que se hace es adimensionalizar la resistencia de la manera que tenéis aquí en la pantalla. Fijaros, porque a mí me llama la atención que se está empleando la manga y también la eslora como términos para dimensionalizar este factor. Si tenéis en mente, por ejemplo, en un ala de avión, los coeficientes de lift y de drag, que valen también para una hélice, pues se dimensionaliza con la cuerda de la sección, con la cuerda del ala de avión. Hay resistencias friccionales que se adimensionalizan con la superficie mojada. Pero aquí es función de dos términos, la manga y la eslora. Esto es debido a que no deja de ser una resistencia al avance y tiene en cuenta la relación manga-eslora o eslora-manga, tal vez lo veis más fácil así. Cuanto más eslora-manga tenga un cuerpo, pues más esbelto es decir, menos resistencia. Aquí figura al revés en el denominador, es decir, yo creo que ese es el motivo, el recoger un poco el efecto del casco en cuanto a esbeltez en la resistencia. La manga va al cuadrado por tema de unidades y esa chi, esa letra griega que veis ahí, es la amplitud de la ola incidente. Daros cuenta que todavía estamos en olas regulares y necesitamos la amplitud. Vale, pues adimensionalizándolo de esta manera, tenemos este coeficiente de resistencia añadida. Si repetimos los ensayos para una ola, para una gama de frecuencias, una gama de olas, tenemos curvas como las que tenemos aquí a la izquierda. En este caso vamos a dimensionalizar la abscisa de estas olas a partir de la longitud de ola lambda. Es 2pi partido k, k es el número de ola, k es la frecuencia al cuadrado partido por la gravedad, omega n2 partido g. De esta manera tenemos esta curva que es adimensional, tanto en abscisa como en ordenada, y vamos a ver a continuación algunos aspectos de esta curva, aunque ya podéis ver algunos aspectos interesantes de ella. Esta curva de resistencia añadida en olas regulares que tenéis en la pantalla está compuesta por tres curvas. La curva principal, la que veríais en un informe de comportamiento en la mar o sería la salida de un programa, es la curva roja. Pero en esta figura aparecen otras dos curvas cuya suma es la curva roja. Estas dos curvas son, la primera en azul es la curva debida a los efectos de la difracción. Es decir, las olas incidentes rebotan sobre el casco que va avanzando o sobre la estructura que va avanzando a una determinada velocidad y esas olas se difractan como vimos hace un rato. Pues bien, podéis ver que según vamos teniendo mayor longitud, según vamos teniendo olas más cortas, ¿vale? Porque según vamos avanzando en lambda partido longitud de ola, las olas son más cortas cuanto más nos desplazamos hacia la derecha de la curva, pues esa incidencia de las olas difractadas pues va disminuyendo porque son olas más pequeñas y el efecto pues va a ser menor.
La curva verde son los efectos de los movimientos verticales, de arfada y de cabeceo. Podéis ver cómo esta curva tiene un máximo en torno a la longitud partido por la longitud de las olas, la longitud del barco partido por la longitud de las olas, y que para olas cortas, es decir, según nos vamos hacia la derecha de la curva, pues la resistencia es más pequeña, aumenta para olas cortas, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda de la curva, y tiene un máximo en la zona que llamaríamos de resonancia. Viendo globalmente el aspecto de la curva adimensional de resistencia añadida en olas, es decir, de la curva roja, podemos ver que para las olas cortas, es decir, hacia la derecha de la curva, la resistencia es más pequeña, olas son más cortas, olas más pequeñas, menos resistencia, mientras que las olas más largas, el efecto, la resistencia aumenta, olas más largas hacia la izquierda de la curva. Mientras que en medio existe una zona de resonancia en torno a la longitud característica, a la eslora, a la longitud característica de la estructura, partido por la longitud de las olas. Esto en torno a 1 indica la resonancia, es decir, el periodo propio de la estructura, el periodo propio de la barcaza, y está también relacionado con la velocidad al avance, porque daros cuenta que se puede cambiar el periodo propio, el periodo de excitación en función de la velocidad, por la velocidad o frecuencia de encuentro, y también tiene que ver con la inercia de la estructura, es decir, la inercia física, la distribución de pesos de la estructura, la distribución de pesos de la barcaza, hace que esté máximo más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Y también esta inercia pues tiene que ver con la resistencia, porque influye también en los movimientos. Algo que tiene más inercia es más difícil de empezar a ser movido, pero una vez que ha entrado en resonancia, se ha podido mover, es más difícil de parar. De esta curva podéis ver que tenéis que intentar evitar aquellos mares cuya longitud característica, cuyo periodo propio característico de ese mar irregular esté cercano o nos dé una longitud de ola cercana a la longitud característica de la estructura, más o menos un 10%, porque en estos mares, navegando en estos mares, vamos a tener la máxima resistencia añadida en olas y por tanto la mayor pérdida de velocidad cuando estamos remolcando esta estructura o esta barcaza. Una vez que hemos visto cómo caracterizar la resistencia añadida en olas regulares, el siguiente paso es pasar de estos conceptos de olas regulares a un estado de la mar irregular. Para entender lo que es un estado de la mar irregular hay que distinguir entre dos estados de la mar. El primero de ellos es el producido por un mar de fondo o un swell, y el segundo es por un mar completamente desarrollado. El swell puede ser debido a una tormenta lejana que crea grupos de olas. Van a ser olas muy largas, con lo cual tienen un periodo alto, una frecuencia baja, y van a llegar a la costa, a la estructura o a nuestro punto donde estemos navegando. Y por último, el mar de fondo es un mar en concreto, en una zona determinada, originado por los vientos locales. Es decir, si hay una determinada tormenta con unas determinadas velocidades de vientos, en esa zona concreta, pues vamos a tener un mar completamente desarrollado. Y estos espectros van a ser función de una altura significativa de ola y de un periodo propio o un periodo modal de máxima energía. La manera de describir estos espectros matemáticamente es mediante lo que se denominan espectros de energía, es decir, una fórmula que para una determinada frecuencia o en un rango de frecuencias nos dé la energía asociada a ese estado de la mar. Posteriormente, con esta ecuación matemática utilizaremos una teoría de las funciones de transferencia que se basa en la superposición para pasar de olas regulares, que ya hemos contado, con esta teoría espectral
a tener nuestro fenómeno, en este caso nuestra resistencia añadida, navegando en un mar irregular. Sobre esta figura que está aquí en la pantalla, pues aparecen dos espectros de energía. El primero es debido al swell, a ese mar de fondo, o las más largas, con lo cual tienen una menor frecuencia, y un mar desarrollado que tiene la frecuencia que le corresponde pues, en función del viento que lo genere. Sobre el swell, fijaros que la energía está mucho más concentrada, o sea, son las más largas que van a producir más energía, y pueden ser más dañinos para una energía, para un barco navegando o para una plataforma, porque la energía está mucho más concentrada en una determinada zona. Es decir, que si en esta frecuencia coincide con una de nuestras frecuencias de resonancia, para un determinado movimiento, pues el resultado puede ser bastante malo. En el mar de fondo, podéis ver que la energía está más distribuida en torno al máximo, y con lo cual es menos dañino a la hora de incidir. Siempre un mar de fondo, cuando oigáis estado de la mar 4, 5, 6, pues va a tener asociado, como hemos visto, un periodo propio y va a tener una altura significativa que van asociado a ese estado de la mar 1, estado de la mar 2, lo que sea. Y también hay una relación o hay aproximaciones en función de la velocidad del viento para conocer que la velocidad del viento es sencilla de medir con los anemómetros que van en los barcos, en las plataformas fijas, para relacionar la velocidad del viento con ese estado de la mar y por tanto con la altura significativa y con el periodo de máxima energía. Ambos valores, recordad, nos van a caracterizar el espectro de energías de oleaje. Para entender lo que es un espectro de energía de las olas, he seleccionado esta referencia, Wikiwaves, en la cual pues tenéis diferentes artículos aquí a la izquierda, y sobre olas en general, olas regulares o mares irregulares, y la verdad es que este es un buen resumen sobre lo que son los espectros de energía más comúnmente utilizados. Un espectro de energías es pues una distribución de energías, es decir, para distintas frecuencias, la energía que producen las olas de esas frecuencias. Un mar irregular se va a caracterizar por un periodo modal de máxima energía, que nos va a dar el pico del espectro, y se va a caracterizar también por una altura significativa. Es decir, con esa altura significativa y con ese periodo, pues podéis describir matemáticamente el espectro. Podéis describir, mejor dicho, algunas aproximaciones que existen para estos espectros de energías. El espectro más habitual es el espectro Pearson-Moscovich, es el que recomienda la ITTC y es el que se utiliza habitualmente para navegación oceánica, es decir, en mares abiertos. Tenéis aquí la definición, va a depender de dos parámetros que podéis ver cómo se describen, y en las gráficas podéis ver también cómo afecta la velocidad del viento, porque al fin y al cabo el viento es el que produce las olas. El siguiente espectro de energías se utiliza para offshore, se utiliza en mares cercanos a la costa, y es el espectro de Jones-Swap. El espectro de Jones-Swap tiene esta expresión que tenéis aquí y depende de algún parámetro más que el de Pearson-Moscovich, el de la ITTC. En esta gráfica que tenéis aquí, pues aparece una comparación de estos dos espectros. Podéis ver que es más a igualdad de energías, el espectro de Jones-Swap es más picudo, es decir, concentra la energía en un área más estrecha que el de la ITTC debería. El de la ITTC es siempre lo que pasa es que debería de ser más ancho, porque a igualdad de energía las áreas deberían de ser las mismas. Es decir, estos espectros, bueno, esta figura no es del todo correcta o no muestra espectros que sean equivalentes, es decir, que tengan la misma energía. Tenéis aquí la definición de los parámetros de Jones-Swap, y bueno, si buscáis en cualquier libro de bibliografía
de offshore John Schwab o Pearson-Moscovich, pues podéis tener una descripción más en detalle de estos espectros y cómo utilizarlos. Son relativamente simples y se pueden programar en una hoja Excel fácilmente. Hasta ahora hemos visto cómo calcular la resistencia por formación de olas, la resistencia añadida en olas regulares, que podemos calcular mediante ensayos o bien numéricamente, como describiremos dentro de un rato, y cómo se caracteriza nuestro espectro de oleaje. Pues bien, ahora vamos a ver cómo, con lo que se denomina principio de superposición, es posible pasar de nuestros valores en horas regulares a un valor medio representativo en un determinado estado de la mar. Para ello, utilizando el mencionado principio de superposición, tendríamos que multiplicar nuestra respuesta en olas regulares, que sería esta expresión que tenéis aquí. Daros cuenta que va dividido por la amplitud de la ola al cuadrado. Si tuviéramos una respuesta de movimientos, irían divididos únicamente por la amplitud. Pues en el caso de la resistencia añadida en olas, va dividido por el cuadrado de la amplitud de la ola incidente. Pues tendremos que multiplicar este factor, esta RAW, este operador de respuesta, por nuestro espectro, siendo el espectro pues bien el de Pearson-Moscovich, el de John Schwab o alguna otra expresión que también puede existir. Observar que estamos haciéndolo en función de la frecuencia de encuentro. La frecuencia de encuentro es una corrección de la frecuencia natural del oleaje, pero que a la vez tiene en cuenta la direccionalidad, que también hemos dicho, es decir, el ángulo de incidencia de las olas respecto de la plataforma, respecto del barco, y también tiene en cuenta la velocidad de avance. Con lo cual, pues si calculamos nuestro espectro con las frecuencias de encuentro y nuestra resistencia en olas con las frecuencias de encuentro de las olas que hemos ensayado, pues realizando esta multiplicación e integrando a lo largo de todas las frecuencias, daros cuenta que esta integral es un sumatorio de todos estos productos para las distintas frecuencias que hayamos ensayado o que hayamos calculado. Pues multiplicando este resultado por 2, como tenéis aquí, tenemos nuestra resistencia añadida en olas para este estado de la mar irregular, que, recordar, este estado se va a caracterizar por una altura significativa y un periodo modal. Y así tendríamos nuestra resistencia añadida en newtons, si esta resistencia viene en newtons, o en kilos. Esta resistencia añadida es la que tendríamos que sumar a nuestra resistencia en aguas tranquilas, a la velocidad a la que hayamos ensayado y calculado nuestra respuesta en estas olas regulares, y tendríamos la resistencia total que tendríamos que aportar a nuestra barcaza o remolcar a nuestra plataforma a esa determinada velocidad. Y esta sería la forma de obtener nuestra resistencia añadida total. A modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, hemos estudiado la resistencia añadida en olas de una estructura, una plataforma, una barcaza que navega en un mar irregular, y hemos visto que es fundamentalmente un fenómeno potencial, es decir, no viscoso, con lo cual pues siguen las leyes de semejanza de Freud, y a partir de resultados en un canal de experiencias, a partir de los resultados con un modelo, multiplicando por la escala al cubo, pues tendríamos nuestra resistencia en la realidad. Hemos utilizado también alguna simplificación, como habéis visto, estamos utilizando una simplificación que supone que todas las fuerzas son aditivas, es decir, vamos a calcular la resistencia debido a los movimientos, la resistencia debida a la difracción de las olas, y luego mediante el principio de superposición estamos pasando de olas regulares a un mar irregular, es decir, estamos suponiendo fuerzas aditivas. Estamos suponiendo también que nuestra resistencia añadida en olas es proporcional al cuadrado de la amplitud
Daros cuenta que dividimos por el cuadrado de la amplitud para tener nuestro operador de respuesta, que multiplicamos por el espectro para después integrar, multiplicar por 2 y tener nuestra resistencia añadida en olas. Y bueno, esta resistencia añadida en olas hay que sumarla a la resistencia que tiene nuestro barco navegando a esa determinada velocidad en aguas tranquilas para tener nuestra resistencia total debido a las olas y debido al avance de la estructura de la barcaza a una determinada velocidad. En el caso de la resistencia añadida en olas hemos eliminado la fricción, dado que es muy difícil de calcular y no tiene, aparentemente comparado con el efecto de las olas, pues es muy bajo y por eso no lo consideramos. Y dentro también de las simplificaciones que se pueden hacer en función del código que estéis utilizando, pues es suponer que la difracción también es menos importante que la radiación, es decir, que la resistencia añadida debido a los movimientos verticales y simplificar eliminando la difracción. Ya os digo, si ensayáis en un canal de ensayos, consideráis todos los casos, difracción y radiación, y también consideráis fricción. Y si estáis con un cálculo numérico, pues seguramente tengáis que hacer estas simplificaciones que os he ido mencionando. Sobre el cálculo numérico de la resistencia añadida en olas regulares, os dejo en la carpeta de materiales del curso este artículo en el cual pues, se presentan distintos métodos para calcular la resistencia añadida en olas, en este caso validada para varios barcos, para 3 barcos, pero estos métodos son aplicables también a cualquier objeto que esté avanzando en olas, siempre que calculéis los distintos coeficientes que vamos a mencionar a continuación. Quería también indicaros, bien en este artículo, que existen fuerzas debidas al viento, como tenéis aquí. Podéis mirar también las referencias en el caso de querer profundizar un poco en el tema o tener que calcular efectos del viento en alguna estructura. Y bueno, la referencia más representativa es el método de Isherwood. Es relativamente antigua, pero es una de las más usadas, es simple y es fácil de programar. Se basa sobre todo en coeficientes experimentales obtenidos en túnel de viento y existen otras formulaciones, tenéis también alguna otra, pero son para estructuras civiles, es decir, sin chimeneas y las características que tiene un barco. En este artículo, si lo veis y os leéis la introducción, es bastante descriptiva, pues vamos a ir directamente a los distintos métodos que se presentan para calcular la resistencia añadida en olas regulares. El primero de ellos es el método del momento y de la energía. Es el método más robusto de los 3 que se presentan y simplemente pues vamos a ver de qué depende la formulación. Si os fijáis, el método para empezar viene del año 1942 y se basa en correcciones posteriores a ese método por diferentes autores. Si miráis un poco la formulación, pues va a depender de coeficientes Bs, y siempre que veáis Bs son coeficientes de amortiguamiento. En este caso no hay ninguna integral, son los coeficientes globales, es decir, integrados a toda la eslora del barco, para la arfada, que sería B sub z, para el cabeceo, que sería B sub θ, y siempre los movimientos van a estar acoplados, los movimientos verticales están acoplados entre sí, los transversales también. Y existe un coeficiente de amortiguamiento cruzado, BZθ, que también tiene incidencia. Programas como Aqua o algún otro software de seakeeping o de comportamiento en la mar os llegan a dar estos coeficientes. Si os los dan por distintas secciones, pues vosotros después tendríais que integrarlo. Aparecen también otros factores, como son los epsilon, y los epsilon son los desfases en los movimientos. Todos estos métodos se basan en cálculos potenciales, como veremos también dentro de un momento, y también figura en el paper, y las salidas de estos métodos potenciales son movimientos puramente sinusoidales.
es decir, una expresión del tipo A por seno de omega t más phi. Y ese phi sería el desfase. Pues bien, los movimientos que vienen verticales van a tener un desfase y esos serían esos desfases. El siguiente método sería el método de integración de presiones, que también se basa en cálculos iniciados en 1940. Y si seguís avanzando en la página, pues vais a ver que depende de dos integrales a lo largo de la eslora. La primera integral hace referencia al movimiento relativo, al movimiento vertical relativo, y la segunda hace referencia también al movimiento global. En este caso, por eso no está integrado. Vuelven a aparecer los movimientos de alfada, zeta, movimiento de cabeceo y los desfases. Observar también cómo estas expresiones son función de la frecuencia de encuentro que ya hemos descrito anteriormente. Y el tercer método que se presenta en este trabajo también viene de los años 70 y es el método de la energía radiada. Únicamente depende de los movimientos verticales. Los casos anteriores tenían en parte la difracción de las olas incluido. Y podéis ver que con una simple integral a lo largo de la eslora, B sub 3,3 es el coeficiente de amortiguamiento de alfada para una determinada sección. Ahora veremos qué es esto de las secciones. Y V sub z es el movimiento global, que incluye la alfada y el cabeceo. Pues integrando esta expresión a lo largo de la eslora, de nuevo aparece también la frecuencia de encuentro y la longitud de las olas, tendréis la resistencia añadida para una determinada ola regular. Pues bien, estos tres métodos van a ser función de los movimientos, van a ser función de los desfases y de los coeficientes seccionales o bien integrados. Y ahora veremos de qué manera integrar, mediante calcular, mejor dicho, con una teoría de rebanadas, estos coeficientes. Uno de los métodos más clásicos para calcular los movimientos de un buque o de una estructura es el uso de las teorías de rebanadas. Las teorías de rebanadas vienen ya del siglo pasado, de los años 70 del siglo pasado, y se basan en dividir el objeto en rebanadas perpendiculares al eje de avance. En un barco es sencillo de ver porque contendrían a las cuadernas, es decir, cada dos cuadernas tendríamos una rebanada. Cuantas más cuadernas discreticéis o utilicéis, pues más precisión, entre comillas, vais a tener. Estas teorías de rebanadas se basan en considerar que una rebanada no tiene incidencia en la otra, es decir, que no existen movimientos longitudinales. Para tener movimientos longitudinales tendríais que ir a métodos de paneles que se basan en teorías potenciales también, como los métodos de rebanadas, pero sí que tienen en cuenta la interacción de un panel con todos sus paneles limítrofes, y con lo cual hay, por tanto, incidencia a lo largo del eje X. Pues bien, para cada una de estas rebanadas se dividen en puntos, y en cada uno de estos puntos se colocan potenciales, es decir, se va a utilizar teoría de variable compleja, y en cada uno de estos potenciales pues se mantienen las condiciones de contorno de impenetrabilidad, velocidad relativa, efecto de una ola incidente, presión, etc. Normalmente los software de comportamiento en la mar, el Seakeeper de la familia Maxsurf, Aqua, pues se basan en métodos potenciales de rebanadas. Aquí tenéis un poco cómo se calculan los movimientos verticales, porque ya hemos dicho que para este problema de resistencia añadida únicamente vamos a considerar movimientos verticales, y podemos incluso considerar o eliminar la difracción que producen las olas y quedarnos solamente con los movimientos verticales. Si nos quedamos únicamente con los movimientos verticales, es decir, de los 5 movimientos, acordaos que el movimiento longitudinal en una teoría de rebanadas no se considera, nos quedamos únicamente con los movimientos de alfada, el eje 3, el eje vertical, y el cabeceo, el eje 5. Por eso vais a ver 3 y 5. Y daos cuenta que esos movimientos están acoplados.
Tenéis aquí en esta zona cómo serían las dos ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones que habría que resolver. Vais a tener aceleraciones, los doble puntos, vais a tener velocidades, los puntos, y vais a tener simplemente movimientos lineales. Siempre las aceleraciones van a ser a cuadrado por derivada del movimiento, es decir, a cuadrado por si es coseno seno, las velocidades serían primera derivada y las aceleraciones sería segunda derivada, es decir, derivas el seno dos veces y te queda otra vez el mismo cambiado de signo. Vais a ver las A's, que van a ser las masas añadidas, todos los programas en los cuales potentes de comportamiento en la mar os van a dar las masas añadidas, y las B's van a ser los amortiguamientos. Los que sean 3-3 o 5-5 son movimientos puros, y los 3-5 o 5-3 son movimientos acoplados. Estos movimientos van a depender de las masas, es decir, del desplazamiento del barco, de las masas añadidas, de los coeficientes restauradores. Los coeficientes restauradores son las Cs y son función del C33 del área en la flotación y el C55 del área en la flotación y de la posición longitudinal del centro de área en la flotación, es decir, sería un momento. Y en el caso del cabeceo va a ser función de la inercia, por eso aparece una I. Acordaros también que vimos en el pico de la resistencia añadida en olas que os comenté que iba a ser función de la inercia del barco, es decir, de la distribución de los pesos, de las masas, dentro de la estructura, dentro del casco del barco. Pues también tiene en cuenta los movimientos esta inercia. Y bueno, trabajaríais con variable compleja, como tenéis aquí, y resolviendo este sistema de ecuaciones, pues tendríais directamente las amplitudes de los movimientos. 3 alfada y 5 cabeceo. Como estamos trabajando en variable compleja, pues tendríamos un número complejo que nos daría la amplitud y nos daría también el desfase. Amplitud y desfase hemos visto anteriormente que nos van a ser variables dentro de los métodos que permiten calcular la resistencia al avance. Y bueno, pues este sería un pequeño resumen de cómo calcular los movimientos verticales con una teoría de rebanadas o cómo lo hacen los programas de comportamiento en la mar. A modo de conclusión de esta clase, en ella hemos visto los diferentes aspectos de la resistencia añadida en olas. Tiene su influencia en la etapa de remolque de la estructura, bien si tiene flotabilidad remolcada o bien sobre una barcaza o sobre otro dispositivo. Vamos a ser capaces de mantener la velocidad a la cual nos hemos comprometido a trasladar esa estructura, la vamos a ser capaces de mantener en olas, porque ya hemos visto que tenemos que considerar los efectos de las olas, además de los efectos que tiene esta estructura, esta barcaza, dispositivo, lo que sea, avanzando en aguas tranquilas. Si no somos capaces de mantener lo que hemos indicado que vamos a hacer, pues vamos a ocasionar retrasos, con lo cual vamos a tener penalizaciones económicas. Dependemos también de ventanas de tiempo, en algunos casos estrictas, y también vamos a tener que indicar el número de remolcadores con esta resistencia añadida que esperamos tener. Hemos indicado que es difícil de calcular numéricamente, es un problema que con diferentes direcciones de oleaje perderíamos la simetría, depende del tipo de casco, del tipo de plataforma, del tipo de sistema que estemos trasladando, y muchas veces pues, se utilizan ensayos que tienen una buena precisión, porque ya hemos dicho que prescindimos de los efectos viscosos, con lo cual a la hora de escalarlos se utiliza una ley de semejanza con la escala del cubo que funciona bien. Dentro de los distintos ensayos que podemos hacer, pues siempre se trabajan con los mares de proa, porque van a ser los más severos, bien los de proa pura, 180 grados, bien los de amura, 145 grados. Muchas veces esta resistencia añadida en olas se calcula en función de un margen de mar, un weather margin, que está en torno a un 15%, un 30% de la resistencia en aguas tranquilas a la velocidad de avance.
pero muchas veces es recomendable ensayar. También en un ensayo se pueden medir aceleraciones para ver aspectos críticos, aspectos dinámicos críticos. La compañía que haga el traslado, vosotros os vais a basar en la experiencia, sobre todo, en rutas parecidas, para tener también la incidencia del viento, la incidencia de las corrientes, aunque la fundamental pues va a ser las de las olas. Y luego también hemos visto que se pueden hacer cálculos en mares irregulares, que se pueden hacer también directamente, o en mares regulares que permiten extrapolar a diferentes estados de la mar, diferentes espectros, como lo hemos visto. Bueno, pues esto es todo de la clase de hoy. Habéis aprendido un montón de cosas y bueno, espero que os sea de utilidad, si no ahora, en un futuro profesional cercano. Hasta luego.